Egunon, queridos patitos. Estamos aquí para el libro de Juan Antonio Cebrián, que para descanse, falleció en octubre del año 2007. Nos dejó después de mucho tiempo en pasajes pasajes de la historia, el tema de Psycho-Killers, las 4 Cs, en el programa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, que estaba en Onda Cero y creo que sigue con Silvia Casasola y con parte del equipo original, aún con el paso del tiempo. Ciertamente, como diría Jaime Pérez de Sevilla en su apartado en el canal Hemeroteca del Buitre, gracias a señora Mata, pues los brutos, los castigadores, los ladrones, es decir, los demonios, existen. El mal existe en la tierra. Por lo tanto, ciertamente es interesante hablar de ellos para no ocultarlos. Lo mismo que está la situación con Voldemort. O sí, el que no hablamos. Del que no hablamos. A veces, dar poder al nombre, dar poder a la historia, pone en nuestra contra el hecho de contar estas historias. Sí, en el pasado había un periódico llamado El Caso que contaba estas historias y pareciera que actualmente hay muchos medios que se han casificado y que transmiten el completo de las historias porque ahora es accesible cualquier cosa que sea contraria a la natura o contraria a la norma, porque naturaleza y norma es algo distinto. Normativo es lo que está en la ley y lo que está fuera de norma es lo que evidentemente va contra la ley, pero la naturaleza sería más ético y moral. Con lo cual, lo que va contra natura, pues puede en una época ser algo y lo contrario estar aceptado en la siguiente. Con lo cual, ciertamente, hay que ser rigurosos con el idioma. Pero una vez dicho esto, evidentemente, tiene uno que pensar en el hecho de que crímenes se han sucedido en el tiempo, desde hace bastante tiempo. Sobre todo, valga la redundancia, sobre todo teniendo en cuenta los principios del crimen. Y por eso tenemos tramas como la de El silencio de los corderos, con esa personaje de Clarice, en donde se trata de hacer una perfilación de cuál es el lineamiento del personaje de Anthony Hopkins, del doctor Aníbal Lecter. Pues sí, tenemos luego esa serie de mentes criminales donde el perfilador es importante. Y evidentemente, ya comentamos que Amaya Salazar, en el masculino, Kraken, que también es perfilador, tiene bastante que ver con Clarice y con todo este mundo a través de Cuántico Virginia, del FBI, con lo cual ciertamente ahí tenemos una realidad interesante. Y por lo tanto, después del canal de, de audio, que es la radio, y que aún se pueden escuchar los programas de Juan Antonio Cebrián, para que la memoria no decaiga. Esa sección de Psycho-Killers en parte está relacionado con este libro, porque mucha de la programación a veces transmutó en libro y hay toda una literatura bien interesante para la posteridad de Juan Antonio Cebrián que lamentablemente, como digo, al desaparecer no pudo seguir evidentemente haciendo radio, no pudo hacer más libros. ¿Qué más obra habríamos tenido de haber podido disfrutar un poquito más de Juan Antonio Cebrián, al que el exceso de trabajo acabó brindándole la parca? Lo cual ciertamente es terrible. Pero, como digo, nos quedan sus historias. Y una de estas es este libro de Psycho-Killers. Que, como digo, verdugos, estranguladores, antropófagos, asesinos en serie, ogros. En definitiva, el mayor elenco de psicópatas de la historia al que pueden enfrentarse los lectores ávidos de sensaciones escalofriantes, el porqué de sus conductas,
los motivos que los llevaron a convertirse en unos asesinos despiadados, todas las claves que podrían explicar sus pavorosos crímenes en este libro narrado de manera trepidante y amena. La viuda negra, el vampiro de Düsseldorf o el ogro de Nueva York son algunos de los expedientes que con estilo ágil y ameno desgrana Juan Antonio Cebrián en una investigación periodística sin precedentes que aúna la historia con el misterio. Investigación abierta, reúne obras de periodistas e investigadores que aportan luz sobre temas de indiscutible actualidad o pasajes clave de la historia. Ciertamente resulta interesante este libro, y sobre todo también es interesante el hecho de que Juan Antonio Cebrián de joven quedó prácticamente ciego, pero supo metabolizar esa posible ceguera en escuchar, incluso leer, en lo posible, libros de historias, de gente, biografías. Lo que le interesaba, le apasionaba, iba de un lado a otro, y el misterio, lo cual hacía que, y esto lo cuenta gente que había estado con él en el estudio, gente cercana, gente que luego tuvo que verse obligados a homenajearle en octubre del año 2007, cuando su desaparición, decían que cuando hacía un pasaje de la historia, se ponía, se llevaba un papel delante y empezaba a desglosar lo que en su memoria había acumulado durante los años. Por lo tanto, era un portento no solamente de la memoria, sino del interés, del apasionamiento, del gusto, el interés, del interés por conocer historias y transmitirlas, no de atesorar, lo cual en este capítulo sería negativo, sería todo lo contrario a la bondad, porque uno atesora para quedárselo para sí mismo, pero cuando uno reúne, metaboliza y lo expande, es un divulgador en el más amplio de los sentidos, lo cual ciertamente hace grande a Juan Antonio Cebrián por cosas como esta, de la radio y de la literatura, en la que, como se puede exponer, los personajes que están incluidos son varios y serían los siguientes: John Ketz, el verdugo cruel; Catherine Hayes, la cabeza misteriosa para que no se diga que las mujeres no cometen crímenes. Aquí comete crimen el que puede, no hay eliminación de género, no hay apriorismos. Burke y Hare, ladrón de cadáveres. Alexander Pierce, un caníbal irlandés en Australia. John Wesley Harding, cuando la muerte se instaló en el oeste. También el viejo oeste es lugar para crímenes. Y por eso el medio oeste, a través de películas, el western cabalgó a lomos del invento que era el cinematógrafo. Por eso es el género más genuinamente americano. Bridley Poster Sorenson, Belle Guns, la viuda negra. Jane Weber, la estranguladora de París. Henry Desiré Landru, un barba azul seductor de vidas, que ha tenido un cierto eco en un intento conocido o desconocido de hacer algo parecido que sucedió hace unos años en Santander. Esto de tratar de, en este caso, este Landru lo hacía sobre todo con vidas referidas a la postrimería de la Primera Guerra Mundial, lo cual ciertamente después de la pérdida de un montón de hombres, porque iban a la guerra hombres, lo cual dirían hoy que es un sistema machirulo, heteropatriarca, opresor, porque la mujer debería tener también el derecho a ir al frente, a morir como los hombres en las trincheras. Por supuesto que sí, y yo se lo reconozco, se lo reconozco. El sistema machirulo, heteropatriarca, opresor debería acabar y las mujeres tendrían que haber tenido el mismo derecho a ir al frente con los soldados de los aliados y de los imperios centrales. Por supuesto que sí. Pero después de esta circunstancia terrible y trágica, como es una Primera Guerra Mundial, la desaparición de esos hombres hacía que las mujeres estuvieran solteras o viudas, o no tuvieran posibilidades de encontrar un marido, lo cual ciertamente también pasa en otros países, con la diferencia de
hombres respecto a mujeres. Por ejemplo, en China se decía hace unos años que había más hombres que mujeres, lo cual ciertamente podría haber significado pues o que la conversión forzosa a través del Partido Comunista de hombres homosexuales, o una racia a países vecinos, ya fuera Vietnam o Indonesia, a conquistar unos decenas de millones de mujeres para compensar a los hombres, lo cual ciertamente es terrible y crítico, pero también podemos poner ese espejo en donde los crímenes individuales a veces puedan ser cometidos por instituciones, ya sean asociaciones, organizaciones o estados, y siguiendo el mismo padrón y los mismos principios activos. Con lo cual ciertamente ahí tenemos a Fritz Harman, el carnicero de Hannover. Mm. Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf. La película aquella de Fritz Lang, M, el vampiro de Düsseldorf. Luego tuvo que salir del país y largarse a Estados Unidos, donde haría películas clásicas del género negro, pero ciertamente hubo un antes y un después en la UFA, antes de que Goebbels tuviera influencia en ella. Hacían películas bien interesantes en los años 20 en Alemania. Albert H. Fish, El ogro de Nueva York. Ed Gein, Mansión de los horrores. Ted Bundy, este es un psico-killer famoso, ¿eh? El depredador de Seattle. Han hecho bastante eco mediático las aventuras de Ted Bundy para el crimen y el oprobio. Daniel Camargo, La bestia de los Andes. Andrei Chikatilo, La bestia de Rostov. A finales de los años 80, cuando el ámbito de la URSS estaba decayendo, este muchacho acabó teniendo un impacto terrible. Y que hay una película, si no recuerdo mal, con Bob Hoskins y con Donald Sutherland, que creo que fue en el año 1997 que hicieron una película respecto a este asunto, llevada al cine. Es decir, también había crímenes al otro lado del telón de acero. Y evidentemente hay otros que vienen dentro del apéndice. Por tanto, con este libro descubre los más inquietantes detalles y los más truculentos acontecimientos de crímenes cometidos por individuos sin escrúpulos que antepusieron sus deseos, sus ambiciones, sus más niños antojos a la vida de sus vecinos, de sus familiares o de desconocidos que tuvieron por obra y gracia de un destino macabro la mala suerte de cruzarse en el camino de semejantes psicópatas. Y es esto, es evidente. La norma, la ley, establece que no hay que hacer X cosa. Y esto viene del código de Hammurabi, ¿no? De los 10 mandamientos, que derivan bastante del código de Hammurabi, que tiene decenas y cientos de preceptos, a pesar de que los más famosos que han pasado a la posteridad sean unos pocos. Como por ejemplo la idea del ojo por ojo, diente por diente, que no es de la Biblia, sino también viene de este hecho de el código de Hammurabi. Lo cual ciertamente puede ponernos en situación en este momento de que es terrible el hecho de golpear cada vez que te golpeen. La venganza por la venganza. Pero hemos de recordar la venganza asimétrica de antes del código de Hammurabi. La idea de que si te rompían una granja, tú le destruías la ciudad completa. Si te mataban a una persona, tú les matabas a la familia completa. Lo que ciertamente era completamente asimétrico y introducir en aquel contexto ojo por ojo, diente por diente, rebajaba las expectativas de daño, eliminando esa asimetridad a la hora de establecer esa relación más justa y acotando los términos. Luego la evolución de la sociedad ha hecho que sea excesivo y que los castigos no deban de ser diametralmente proporcionales y exactamente en la misma condición, por lo que hemos avanzado, retrocedido, eso cada cual que lo valore, pero ciertamente el crimen existe y a los criminales hay que aplicarles el código penal, y para hacerlo debemos de conocer cuáles son los hechos, investigar, conocer
Y para eso, evidentemente, es interesante la labor de los periodistas. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos, que no se ha conocido, valga la redundancia, el hecho de quién estaba detrás, como es el caso de Jack el Destripador. Fue uno de los primeros casos en los que la prensa tuvo impacto a la hora de dar a conocer los detalles de cómo alguien estaba matando prostitutas en cierto barrio de Londres. También tiene su presencia en un caso como el Zodiac, que tiene una película de 2005 que está comentada en este canal. Pero es eso, hay que conocer qué pasó, qué sucedió. Y para eso el libro de Juan Antonio Cebrián, de Psycho Killers, con los perfiles de varios asesinos en serie, de los más famosos de la historia, en este libro de cerca de 250 páginas, en donde se establece esta idea. Juan Antonio Cebrián, que en paz descanse, nacido en Albacete, 1965, muerto en 2007, a los 42 años. Periodista, escritor, La Red, Azul y Verde, Turno de Noche, La Rosa de los Vientos, que brevemente fue una revista cuando desapareció de la radio para volver un poquito después. Ciertamente es apasionante todo lo que hizo Juan Antonio Cebrián y por lo tanto, como homenaje, aunque solamente sea por eso, es recomendable entrar en libros como este y acercarnos luego al Hemeroteca del Buitre y escuchar a Jaime Pérez de Sevilla con sus crónicas también de los criminales, porque el mal existe y está entre nosotros. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, bajur brobat, petit gelpian.